Buenos días, mi nombre es Ivana Novoa Kuric, soy abogada y profesora de Derecho y en esta oportunidad voy a explicar qué cosa es el acoso judicial. El acoso judicial es una forma de violencia de género que se configura mediante el empleo abusivo de herramientas judiciales. ¿Qué quiere decir esto? En situaciones, por ejemplo, donde una mujer ha vivido violencia de género y decide denunciar a su agresor activa de mala fe mecanismos judiciales como ponerle denuncias o demandas a quien inicialmente es víctima. Esto con la finalidad de mortificar a su víctima, de hacerla desistir de su denuncia inicial em, y de sancionarla por haber ejercido su derecho a denunciar. Este comportamiento, es decir, el activar maliciosamente mecanismos judiciales como denuncias o demandas, procesos judiciales en contra de quien inicialmente es víctima, se realiza o se lleva a cabo de la mano de un abogado o abogada. Es decir, esta conducta de acoso judicial, además de ser una forma de violencia de género, es un proceder que si es apoyado o realizado por un abogado, abogada o abogade, estaría reñido también con la ética profesional. Es muy común que el acoso judicial inicie, por ejemplo, con el envío de una carta notarial amedrentadora. Por ejemplo, si una mujer ha puesto una denuncia en contra de su agresor solicitando medidas de protección o ha puesto una denuncia disciplinaria dentro de la institución donde ha vivido violencia de parte de una persona, es muy común que el agresor envía una carta notarial a la víctima indicándole que si no retira su denuncia, en tanto le estaría haciendo daño a su reputación, pues va a activar otras medidas legales existentes. Es decir, estaría amenazándola con denunciarla de manera formal ante el sistema de justicia. Otra forma de proceder con la violencia llamada acoso judicial es la interposición de una querella, es decir, demandar a la víctima penalmente en un proceso penal por difamación. En un momentito vamos a explicar cómo es que funciona el delito de difamación en nuestro sistema. Obviamente, al ser una demanda penal, la víctima se va a sentir absolutamente mortificada y asustada eh, por recibir la notificación con la demanda o con la denuncia. El ruleteo. El ruleteo es una práctica también reñida con la ética que consiste en interponer la misma denuncia ante distintos juzgados y esto lo que va a hacer es sobrecargar el sistema de justicia. Pero por encima de esto, la víctima que recibe las mismas denuncias también va a sufrir una mortificación profunda. ¿Qué cosa dice nuestra normativa? La Ley 3364, que es la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar, contiene una lista de formas de violencia o de manifestaciones de violencia de género, dentro de las cuales se encuentra el acoso judicial. En específico, en el reglamento de la ley, en el artículo 8.4, se define al acoso judicial de la siguiente manera. Se entenderá que estamos frente a casos de acoso a través del proceso judicial cuando dentro de procesos judiciales iniciados en el marco de la Ley 3364, la persona demandada utiliza indebidamente herramientas del sistema judicial con el propósito de acosar, desgastar emocional y económicamente a las mujeres. Se trata, como decía al inicio, de una práctica abusiva o de un abuso de derecho, porque tal como lo ha indicado la Defensoría del Pueblo al analizar las prácticas de acoso judicial encontradas en el sistema de justicia en contra de mujeres, pues se trata de una conducta que se lleva a cabo cuando el titular de un derecho subjetivo, es decir, todas las personas somos titulares del derecho, por ejemplo, de acción, es decir, de activar mecanismos judiciales cuando lo necesitemos. Entonces, el titular de un derecho subjetivo actúa de modo tal que su conducta
En efecto, de manera formal o en el papel, concuerda con la norma legal que le concede esa facultad o derecho, pero el ejercicio concreto en la realidad de ese derecho termina siendo contrario a la buena fe, a la moral, a las buenas costumbres y a los fines sociales y económicos del derecho. En este caso, interponer denuncias infundadas solamente para mortificar a quien inicialmente es víctima o quien inicialmente ha interpuesto también, por ejemplo, una demanda en un proceso de alimentos porque el sujeto se ha desvinculado de sus obligaciones familiares, interponerle denuncias o contrademandas a manera de sanción por haber ejercido su derecho legítimo a denunciar, se trata de un ejercicio abusivo del derecho de acción o de activar medidas judiciales. El informe de adjuntía de la Defensoría del Pueblo del 2021 define justamente el acoso judicial de la siguiente manera. Se trata de la multiplicidad de denuncias y demandas presentadas ante diversas instancias y por hechos que a pesar de que forman parte de una misma historia, son tratados en un inicio como actos independientes que terminan formando un laberinto de procesos judiciales. ¿Qué significa esto? Eh, Como hemos indicado, ¿no? Em, El que una mujer haya puesto una denuncia inicialmente por un acto de violencia o también podría ser que haya sido una demanda judicial por alimentos, por ejemplo, en un vínculo familiar donde el sujeto se ha desprendido de sus obligaciones familiares, cuando una mujer pone una demanda de ese tipo y el sujeto responde contrademandando, se trata de un mismo caso. El sistema judicial está creado para que cuando se interpone la primera demanda o la primera denuncia de violencia, se em, verifique dentro de ese mismo proceso si es que acaso esa violencia, por ejemplo, ha ocurrido o no, o se verifique dentro del proceso de alimentos si es que acaso a esta persona le corresponde pagar o no cierto monto a la familia, a la hija o al hijo o al hije o a las obligaciones familiares que correspondan. El sistema de justicia no está creado para que por cada demanda o denuncia que se interpone, la otra persona interponga sendas o varias contrademandas porque el sistema de justicia colapsaría. De por sí ya nos encontramos en una realidad del sistema de justicia que es devastadora porque existe una sobrecarga procesal muy grande. Las personas tienen que esperar muchos años por ver resueltos sus conflictos. Con mayor razón, cuando se trata de situaciones de violencia de género o de derecho de familia, donde la mujer suele asumir los roles de cuidado y se ve perjudicada por el incumplimiento de obligaciones familiares, eh, el bombardear a estas mujeres con contrademandas lo único que hace es generar perjuicios a esas personas profundos y además un perjuicio al sistema de justicia en general. ¿Qué consecuencia trae el acoso judicial? El acoso judicial conlleva mayores gastos para las mujeres, quienes de por sí ya se encuentran en una relación de dependencia muchas veces en una situación de vulnerabilidad económica. Normalmente las mujeres, como sabemos, se encargan de las labores del hogar o de cuidado. Sin embargo, cuando el acoso judicial empieza, lo que va a ocurrir es que esa mujer va a tener que destinar tiempo y gastos a movilidad, al pago por defensa legal, que no es para nada barato, salvo que consiga que la defienda el Estado a través de sus servicios de defensa pública y sin embargo igual va a tener que hacer gastos de tiempo y de dinero en movilizarse para poder activar estos mecanismos o estos servicios. Va a perder horas de trabajo por acudir a audiencias o por reunirse con quien la defienda, por ejemplo. Otro impacto que va a tener el acoso judicial es que va a reducir el tiempo para las mujeres que lo están viviendo eh, y que es tiempo que pueden dedicar a otras actividades que no son menos importantes eh, que los roles de cuidado que normalmente ejercen las mujeres. Se trata de actividades como la posibilidad de estudiar
o el tener que trabajar para poder desarrollarse profesionalmente, o incluso actividades de despeje, en tanto el ocio es también un derecho humano y es indispensable para poder tener un estado de salud y de bienestar. El impacto más profundo del acoso judicial es el impacto psicológico en quien inicialmente es víctima, porque evidentemente al recibir contrademandas se va a ver mortificada y absolutamente revictimizada. El sistema de justicia, al tratar las contrademandas como si fueran un asunto independiente y un caso distinto de su denuncia inicial, va a verla ante instancias judiciales como si fuera, por ejemplo, ella la delincuente o la que incumple alguna norma. Esto es absolutamente revictimizante para quien inicialmente ha vivido violencia, además de injusto, por supuesto. Otro impacto muy importante es el económico, tal como le hemos estado indicando hace un momentito. Estos gastos lo único que hacen es profundizar la brecha de desigualdad económica que las mujeres ya tienen. Supongamos que el acoso judicial ocurre en una situación donde inicialmente una mujer ha interpuesto una demanda de alimentos. Esa demanda de alimentos, esa mujer la está interponiendo para que el sujeto se haga cargo de las obligaciones familiares que tiene respecto de los dependientes que han concebido juntos y que han traído al mundo juntos. Si la mujer de por sí ya asume roles de cuidado y le queda menos tiempo en el día para poder tener un trabajo de tiempo completo, lo más probable es que esa mujer tenga un trabajo de medio tiempo precarizado, es decir, sin beneficios sociales o sin la formalidad de ley. Sin embargo, al tener que interponer una demanda por pensión de alimentos y luego recibir contrademandas, número uno, si está interponiendo la demanda por alimentos es porque esa persona, la otra persona, no se está haciendo cargo y entonces ella está teniendo probablemente que trabajar más horas, reduciendo sus horas de rol de cuidado, eh, sin contar el tiempo que ella también necesita para cuidarse a sí misma, para poder cumplir con las obligaciones que le corresponde a la otra persona. Si a eso se le suma el hecho de tener que trabajar incluso más o ver la manera de encontrar dinero para poder pagar por defensa judicial ante situaciones injustas como las contrademandas recibidas de manera maliciosa por parte de quien inicialmente fue denunciado, pues entonces podemos imaginar el perjuicio económico y por lo tanto una nueva mortificación o una nueva razón de preocupación se gesta en estas mujeres. Decía también que es un acto reñido con la ética de la abogacía porque para llevar a cabo el acoso judicial, para hacer seguimiento a todas esas contrademandas que la persona agresora o la persona que está infringiendo sus obligaciones familiares inicialmente ha interpuesto, va a tener que tener un abogado, abogada o abogada que se haga cargo de esos procesos. Quien sea profesional del derecho y que participe de llevar a cabo esta práctica de acoso judicial, lo que está haciendo es quebrar sus obligaciones éticas que se encuentran en el Código de Ética de la Abogacía. Quien es profesional del derecho no solamente defiende a su cliente, sino que también tiene deberes importantes respecto del Estado de Derecho en sí y de los derechos fundamentales de las demás personas. El enfoque de género es parte del Estado de Derecho y es obligatorio de cumplir por todas las personas que participan del sistema de justicia. El enfoque de género es una herramienta para lograr igualdad y tiene que estar presente también al impartir justicia. Ahora bien, ¿qué pasa si existe inacción judicial o disciplinaria administrativa en la institución donde he puesto una denuncia? Y ante esta inacción, ante la denuncia por violencia que he interpuesto, considero que es importante prevenir que mi agresor cometa otros actos de violencia en contra de nuevas potenciales víctimas. Ante esta situación es muy común que una mujer en la desesperación y en la necesidad de buscar justicia y de evitar que otras mujeres pasen lo mismo que ella, piensa en la posibilidad de hacer una denuncia pública.
Esa denuncia pública muchas veces se realiza mediante redes sociales. Sin embargo, es muy importante saber lo siguiente antes de proceder de esa manera. Realizar afirmaciones públicas atribuyendo una conducta delictiva a otra persona sin que medie una sentencia que confirme esa conducta delictiva y que considere responsable a la persona que estamos atribuyéndole esa conducta, puede encajar en delitos contra el honor. En nuestro Código Penal aún se encuentra regulado el delito de difamación, por ejemplo, en el artículo 132. En el artículo 132 se indica lo siguiente: quien ante varias personas reunidas o separadas, pero de manera que pueda difundirse la noticia, atribuye a una persona un hecho, una cualidad o una conducta que pueda perjudicar su honor o reputación, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de 2 años y con 30 a 120 días multa. Adicional a esto, que es la sanción, siempre el sistema de justicia va a imponer una reparación civil a favor de la persona afectada por el delito. Esto quiere decir que si un sujeto que ha usado una demanda o un proceso judicial penal por difamación en contra de quien inicialmente era su víctima, para callarla y sancionarla por haber hecho una denuncia ella ante una red social, por ejemplo, el sistema de justicia muy probablemente va a considerar responsable a esa mujer por haber cometido el delito de difamación, por más que esto suene y sea sumamente injusto. Y es que aún se encuentra legislada esa conducta y nuevamente en el proceso penal el caso se va a tomar de manera absolutamente separada de la situación de violencia que inicialmente haya sido denunciada por la víctima. En ese proceso penal, el órgano jurisdiccional lo que va a hacer es no solo imponer una sanción a la mujer, sino que además le va a imponer una reparación civil exorbitante. Es muy común que en casos de procesos por difamación las reparaciones civiles sean sumamente elevadas. Estamos hablando de varios miles o decenas de miles de soles, hasta cientos de miles de soles. Evidentemente, reparaciones civiles de esta naturaleza constituyen un quebrantamiento del principio de proporcionalidad que el órgano jurisdiccional debería respetar. Y esto lo indico porque en otros tipos de delitos, que son incluso muchísimo más graves que el delito por difamación, las reparaciones civiles, paradójicamente, no suelen ser tan elevadas. El sistema de justicia, entonces, muchas veces termina revictimizando también a quien inicialmente ha sido víctima de violencia. Si en algún momento deseas realizar una denuncia pública en un medio de comunicación masivo, es decir, que vaya a tener llegada a dos o más personas, como un grupo de WhatsApp, una red social como Instagram, Facebook o cualquier otra, o algún medio de comunicación, es importante que procures emplear el lenguaje condicional para al momento de atribuir un comportamiento públicamente a una persona, no realices una afirmación tajante, a menos que tengas una sentencia que confirma esa responsabilidad de esa persona por haber cometido la violencia. Pero si no es así, lo ideal sería que pudieran usar el lenguaje condicional a fin de que esto pueda protegerlas. En conclusión, el acoso judicial es una forma de violencia de género que merece la misma atención que cualquier otra forma de violencia regulada en la Ley 30364, es decir, va a necesitar medidas de protección también. Es posible solicitar medidas de protección ante esta forma de violencia y sobre todo tomando en cuenta que suele generar otras manifestaciones de violencia también, como la violencia económica o la violencia psicológica. La Defensoría del Pueblo ha estudiado esta forma de violencia, acoso judicial, que constituye un abuso de derecho.
Es necesario tener mucho cuidado con la manera en la que se realizan denuncias públicas contra una persona agresora, porque esto puede encajar lamentablemente en la conducta contenida en el delito de difamación en el Código Penal y generar sanciones a quien inicialmente ha sido víctima. La persona agresora puede usar como excusa esa denuncia pública para interponer una denuncia penal contra quien inicialmente fue víctima de violencia y sancionarla por haber ejercido su derecho a alzar la voz. Nos encontramos en una siguiente ocasión y espero que esta información les haya sido de utilidad.